Gracias, Guillermina. Hola, Axel, Jaime, qué bueno verlos. Y a todos los amigos del club, gracias por la invitación, Graciela, y por supuesto Ernesto y Catalina, un saludo también. Yo voy a centrarme en 3 puntos. El primero tiene que ver con la coyuntura, con esta escolarización remota de emergencia, en esta tremenda situación que nos toca vivir como ciudadanos, como personas, como docentes, inédita y muy, muy, muy difícil. Entonces, el primer punto voy a hablar sobre la coyuntura y después sobre políticas educativas y voy a terminar con algo de mejora en relación a lo que recién decía Axel. ¿Qué ocurrió digamos, en la pandemia? Nos vimos de un día para el otro, digo, sin solución de continuidad, irrumpe la cierre de las escuelas en un escenario previo de gran desigualdad en cuanto al acceso a tecnologías, pero también una gran homogeneidad en las escuelas en relación a su experiencia previa en el trabajo con tecnologías, es decir, tanto escuelas de contextos muy desfavorables como escuelas de contextos muy favorecidos, tenían muy poca experiencia en el trabajo con tecnologías y con escolarización remota, ¿no? Las que tenían incluso tecnología no se usaban en la Argentina. El desencuentro de la escuela con las tecnologías es importante, sobre todo en las escuelas más, digamos, más pudientes, ¿no? Pero a la semana 10 de interrumpidas las clases, nosotros hicimos un estudio en la Universidad de Itela a la semana 10, y ya encontramos dos modelos muy, muy diferenciados y desiguales a los que llamamos escuelas WhatsApp y escuelas Zoom. En las escuelas WhatsApp, los intercambios entre docentes y alumnos eran a través de mensajes esporádicos, asincrónicos, y en las escuelas Zoom se intentó replicar la presencialidad, una presencia mucho más fuerte de la escuela, normalmente por demanda de los padres, donde no podríamos decir hoy, porque la mayoría no ha sustanciado evaluaciones, con lo cual los aprendizajes son improbables en el sentido de que no hemos podido probarlos. Así que no podría decir en torno a los aprendizajes los resultados, pero sí la intensidad de los intercambios, ¿no? Es decir, escuelas para sectores vulnerables, porque estos modelos son segregados. Los sectores más vulnerables tienen una escolarización remota de muy baja intensidad, vía WhatsApp, si las familias tienen cómo cargar los datos, si tienen un teléfono en el que los chicos puedan recibir los materiales, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben a esta altura del partido. Esta es la situación, entonces hoy podríamos decir el mapa está entre una gran cantidad de alumnos desconectados. La encuesta nacional está hablando de por lo menos 1 millón de chicos, nuestros números son un poco mayores, los sectores más vulnerables están más desconectados, por supuesto. En ese contexto que acabo de describir, tenemos entonces los desconectados, tenemos los que iban a escuelas WhatsApp o van a escuelas WhatsApp y los que van a escuelas Zoom, es decir, se replica en la escolarización remota lo que tenemos en la escolarización presencial, ¿no? Y profundizamos esas desigualdades. El sistema educativo no se comportó como el sistema de salud. En el sistema de salud, lo que se hizo fue, se puso a la gente en cuarentena y, digamos, se asume la fragilidad del sistema de salud y se usa ese tiempo para generar, como todos sabemos y nos han explicado cientos de veces, las camas de terapia intensiva que requeríamos y fortalecer el sistema. Al parecer, esto dio resultados. Nosotros tenemos hoy un sistema de salud mejor que al comienzo de la pandemia. No diría esto respecto del sistema educativo. Nuestro sistema educativo se ha fragilizado aún más.
en parte porque no hubo ese tiempo y ese acuerdo inicial para fortalecerlo. Creo que en ese sentido la política educativa no tuvo en cuenta eso. Hay ahora historias contrafácticas que podríamos plantear. Yo personalmente creo que las escuelas como instituciones no debían haberse cerrado. Probablemente sí las clases, ¿no? Por supuesto, pero no las escuelas, no los edificios escolares. Me parece que simbólicamente, pero también operativamente, las escuelas hubieran sido son lugares esenciales, simbólicos, son faros en una sociedad. Y la verdad es que los faros funcionan también, sobre todo en las tormentas. En ese sentido digo que las escuelas deberían haber permanecido con unas guardias mínimas, donde las familias pudieran acudir en caso de requerir, en fin, desde dispositivos, determinadas problemáticas en el acompañamiento de la escolarización de sus hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy las escuelas están cerradas. Abrir las escuelas tiene riesgos, pero mantenerlas cerradas produce daños, y esto lo estamos sabiendo por estudios que se están empezando a hacer y se demuestran justamente la desmotivación, el abandono escolar que está produciendo sostener las escuelas cerradas. Yo creo que la educación del futuro, la educación inmediata, del futuro inmediato, la educación que viene no es una educación post-pandemia. Hay todo un planteo, una línea de trabajo que es cómo va a ser la pospandemia, la educación pospandemia. Yo creo que la educación que viene es la educación con pandemia. Con pandemia. Tenemos que poder pensar la vida de todos nosotros, la vida de la economía, la puesta en marcha, no después de la pandemia, porque por lo menos los datos de la OCDE en cuanto, por ejemplo, a recomposición económica, recuperación de la actividad económica previa a la pandemia, van a pasar 2 años. Para la vacuna, bueno, digamos, no tenemos tampoco ciencia cierta cuál es el tiempo. Sostener las escuelas cerradas, vacías, por todo ese tiempo, llevaría a seguir profundizando estos daños, ¿no? Entonces me parece que todo el esfuerzo, la imaginación, la creatividad es ver cómo reconstruimos el lazo de los chicos con la escuela, y me refiero a la educación obligatoria, ¿no? Sobre todo. El futuro, obviamente, nos va a tener que ver sin duda con mejorar la infraestructura y la conectividad. Nosotros firmamos un petitorio de más de 75.000 firmas pidiendo justamente al gobierno que garantice conectividad. Creo que muchos miembros del club político firmaron. Era en términos de consenso, que recién hablaba Axel, es importante, firmó desde Graciela Fernández Meijide hasta Juan Grabois ese petitorio, quiero decir, es muy amplio y diverso, porque sabemos que hoy la conectividad, el encuentro de la escuela con la conectividad, con internet, con dispositivos, eso sí llegó para quedarse, no hay vuelta, la escuela sí o sí va a continuar bajo un formato híbrido. Ahora, también en el futuro, esta escuela que tiene que volver a abrirse, abrir sus puertas, tiene que hacerlo primero para los más perjudicados, para los que más han perdido, probablemente sean los chicos que están en los últimos años de cada nivel, sean los aprendizajes prácticos. Por ejemplo, las escuelas técnicas están pidiendo dar los talleres, porque los talleres no pudieron de ninguna manera replicarse en forma remota, y también salir a buscar a los que se perdieron. Primero hay que saber quiénes son los alumnos que abandonaron, luego ir a buscarlos y luego generar los puentes para que esos chicos reingresen a la escuela. En términos de política educativa, digamos, todo esto que vamos a poner en marcha en el futuro, o toda la mejora de la educación en general, y paso al segundo punto,
nos pone por delante los graves déficits que tiene la Argentina en materia de políticas educativas. Yo diría que son dos, porque tenemos poco tiempo, ¿no? Uno tiene que ver con el déficit y la gran debilidad que tiene nuestro sistema de información y evaluación. Jaime habló de Mendoza, y yo les diría que en la Argentina hay 2 provincias que tienen un sistema de información nominal, robusto, interesante, que permite la trazabilidad o la trayectoria de los alumnos y tomar decisiones fundadas en evidencias, que son Mendoza y Santa Fe. En el caso de Santa Fe es un sistema muy complejo y que les llevó mucho tiempo armarlo. En eso creo que producen más información de la que pueden usar todavía, ¿no? Pero el resto del país, si bien algunas provincias, Córdoba, algunas tienen algo avanzado, no tenemos sistemas de información confiables, robustos, y ni de evaluación tampoco, ¿no? Y entonces eso afecta a la política pública, la política educativa, y también la segunda debilidad que tenemos son las capacidades técnicas para diseñar políticas. Porque, y acá quiero poner un punto, porque en la Argentina, no sé, tenemos este problema a veces de pensar que a través del consenso se pueden resolver prácticamente todos los problemas. Y la verdad es que el consenso o la mayoría, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, la mayoría es un método que permite resolver algunos problemas. Pero la mayoría, por ejemplo, no permite resolver problemas que están basados en saberes técnicos. Uno no puede poner en votación o generar consenso acerca de si 2 más 2 es 4 o no es 4, que dice la mayoría. Y a veces me parece que en políticas educativas se privilegia el consenso o tratar de llegar a algún consenso, a algún acuerdo, en cosas que en realidad deberían ser decisiones de política fundadas en evidencia, en experiencias previas, en saberes. Cuando Axel habla de mejora y cita los casos de Brasil, por ejemplo, esos estados, Brasil, en los últimos 20 años, incluso bajo el gobierno de Lula, por ejemplo, generó una política educativa sumamente interesante, por ejemplo, basada en información. Se generó un índice de calidad que se distribuyó en cada una de las escuelas, digamos, cada escuela fue evaluada de esa manera, y la conversación que uno tenía con un director de escuela, por ejemplo, era acerca de, bueno, ¿cuáles son tus problemas en la escuela? Y el director remitía a esta información, decía, bueno, yo tengo que mejorar un 10% mi capacidad de retención, un 20% mi capacidad, digamos, de enseñanza de las matemáticas o que mis alumnos aprendan matemáticas. Empieza a haber una conversación informada. Cuando uno no tiene información, uno habla con un director de escuela y le dice cuáles son tus problemas, y dice, bueno, acá hay mucha repitencia, hay mucho abandono, hay poco de esto, poco de lo otro, sin precisiones y sin metas. Y además sin incentivos para mejorar. Mientras que en Brasil el propio gobierno de Lula no solo puso información, digamos, índices por escuela, que esto habitualmente se une a políticas llamadas neoliberales, bueno, lo hicieron gobiernos de otro signo, digamos, digamos, fueron generando estas, de algún modo, rendiciones de cuenta, ¿no? Y gestiones informadas, y al mismo tiempo poniendo incentivos para aquellas escuelas que iban mejorando. Por supuesto, esto fue a cambio de aumentos salariales interesantes que se dieron en ese momento, que coincidieron con los aumentos que hubo en la Argentina, solo que en Argentina se dieron a cambio de nada, es decir, se duplicaron, se triplicaron los salarios docentes durante esa misma década, pero no se generaron ningunos instrumentos que permitan modernizar y fundamentar las decisiones, ¿no? Para terminar, digo entonces sobre
estas dos debilidades, que nos faltan sistemas de información confiables y que necesitamos desarrollar mayores capacidades en quienes diseñan y evalúan las políticas. También, y el tercer punto es la mejora y la transformación, creo que necesitamos atender a que la gestión de la educación es una gestión multinivel. Es decir, la gobernanza de la educación no está en manos de un ministro de educación, por suerte. Es decir, la idea de que si un ministro dura mucho, entonces va a poder sostener una política, es muy relativa, porque en realidad lo que pasa en un aula, que finalmente es lo que importa es lo que pasa en el aula, lo que el maestro enseña en el aula y lo que el chico aprende en el aula. Lo que pasa en el aula depende de ese maestro, me estoy refiriendo a los factores estrictamente escolares, ¿no? Depende de ese maestro, depende del director de esa escuela, depende del ministro de Educación de esa provincia, del gobernador de esa provincia y en última instancia del gobierno nacional. Entonces, en esa cadena de decisiones, de toma de decisiones, deberíamos empezar a hacer jugar algún tipo de incentivos, digamos. La pregunta sería, por ejemplo, hoy, a un gobernador de una provincia, ¿por qué le convendría, le interesaría que su escuela o que su sistema educativo mejore? ¿Qué incentivos tiene para eso? O a un director de escuela pública, ¿por qué ese director trabajaría denodadamente para bajar el índice de repitencia de su escuela, ¿no? Si no pareciera haber incentivos ni recompensas en el caso de aquellos directores que sí logran resultados en esa dirección. Entonces me parece que para la gestión, políticas informadas, basadas en evidencia, que apunten a una gestión de la mejora, tienen que atender a poder generar incentivos, desarrollar capacidades en esta gestión multinivel. Y por último, uno de los problemas que tenemos en educación es que falta reclamo por mejoras de la educación. Es decir, la sociedad, la voz de quienes, de los padres, la voz de los alumnos, es una voz que no se escucha. La voz de los empresarios, la voz de los políticos. Digo, la educación aparece en boca de todos, sobre todo de la clase política, en elecciones. Luego, la educación no importa. Y esto lo digo con mucho dolor, pero la educación no importa, no está presente en los discursos, no está presente en las intenciones más profundas de los presidentes en la Argentina, por ejemplo, del Congreso. Hay mucho desconocimiento, se supone muchas veces que solo se requiere aumentar los sueldos de los maestros, que sí hay que aumentarlos porque los sueldos en la Argentina son de los más bajos del mundo, pero no es el único tema en educación. Entonces me parece que tenemos que empezar a cumplir la ley, creo que esa sería mi cierre. Yo diría que la mejor política para el futuro de la Argentina es muy modesta, que es cumplir la ley de cédula escolar que obliga a todas las provincias a tener un sistema nominal de información y no se cumple. Cumplir la ley en que el Ministerio Nacional debe asegurar la adecuación de todos los edificios y los recursos que se requieran para llevar adelante el servicio educativo. Cumplir la ley evaluando y dando la información de los resultados de las evaluaciones a la sociedad. Hoy el gobierno nacional todavía no dio a conocer los resultados de la evaluación del año pasado, de las pruebas a aprender. Esa es una información que le pertenece a la ciudadanía y el gobierno nacional no la da. ¿Y por qué sería importante hoy? Es la última foto que tenemos del sistema educativo antes de la pandemia. Esa información debe ser comunicada a la población, ¿no? Debe ser conocida, incluso también por las escuelas. Y finalmente, con esto cierro, por esto de que las políticas se tienen que fundamentar en saberes, la ley también hay que cumplir la ley,
la conformación de consejos consultivos. La ley del 2006, que es una buena ley, la Ley de Educación Nacional, pone en manos del Consejo Federal, como corresponde en un país federal, una cantidad de decisiones de política educativa. El Consejo Federal es la reunión de los 24 ministros, y la ley prevé la conformación de 3 consejos consultivos, muy importantes: el Consejo de Políticas Educativas, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Actualización Curricular. Esos 3 consejos funcionarían justamente produciendo los saberes sobre los cuales el Consejo Federal tomaría decisiones de política. Bueno, esos 3 consejos no existen, ¿sí? Están en la ley. Entonces, sencillamente, mi propuesta es muy humilde para el futuro. El futuro es chiquito, cumplir la ley.